Hola a todos, soy Alena y estoy en mi ciudad favorita del mundo, en Moscú. Es la capital de Rusia, es la ciudad que me enseñó muchísimo en la vida. Es la ciudad donde hay todo y es el lugar donde siempre quiero regresar. Estoy muy emocionada por enseñarles Moscú. Estoy un poco congelada, aunque no hace mucho frío, como 0 grados, pero se siente muy frío. Ya traigo guantes por primera vez este invierno. Estamos en una de las calles centrales Kuznetsky Most, al frente del centro comercial Tsum, y todas las calles están preparadas para el año nuevo. Desde aquí vamos a empezar nuestro recorrido. Moscú tiene más de 12 millones de habitantes. Es la ciudad más grande e internacional de Rusia. La ciudad está en la parte europea del país. Es muy fácil llegar aquí desde cualquier capital europea. Si eres una persona fuerte, entonces en Moscú puedes encontrar muchas cosas para ti, oportunidades, diversión, trabajo, relaciones. Mi país es muy de cultura y de arte. En Moscú hay muchísimos museos, teatros, bibliotecas y galerías. Pintores, escritores, músicos rusos son muy populares en el mundo. Estoy al lado del teatro principal de Rusia, se llama Большой театр, el teatro grande. Creo que unos de ustedes habían escuchado del Teatro Bolshoi, porque es uno de los más importantes teatros de ópera y ballet en el mundo. Encima de las columnas es la escultura Cuadrilla de Apolo. Por cierto, ahí adelante, cruzando la calle, se encuentra el Teatro Malый, que significa pequeño. Hasta ahora es mi teatro favorito. La plaza teatral, donde estamos ahora, está al lado de la Plaza Roja. ¿Vamos ahí? Como vemos, Moscú brilla siempre y así es todo el año. Lo que atrae a los turistas es la historia rica, la cultura teatral, el arte clásico y, por supuesto, el misterio de la gente. Como a una persona norteña, me gusta en Moscú que el verano es soleado y perfecto y invierno cálido como en este año, casi no hay nieve. Esta ciudad es segura y nunca duerme, entonces puedes divertirte y hacer tus cosas a cualquier hora. Los invito a pasar conmigo por la feria de invierno aquí en la Plaza Roja. Cada invierno hay festivales de varios temas. Por todo Moscú se ponen las zonas para celebrar. Venden comida tradicional, bebidas calientes. Hay juegos, música y espectáculos. Y muchas tienditas de varias cosas. Por cierto, en Rusia tenemos nuestro propio Santa Claus, se llama Ded Moroz. Vive en Rusia y siempre lo acompaña su nieta Snegurочка. Como vemos, hay muchísima gente hoy y además es domingo. Miren, toda esa fila es para entrar a ese carrusel. Todo brilla tan maravilloso y no se nota que ya se oscurece. Estos árboles es como el bosque mágico en el corazón de la ciudad. Así bonita se pone la ciudad antes del Año Nuevo y se acaba después de Navidad.
que en Rusia no celebramos Navidad 25 de diciembre, Navidad ortodoxa es 7 de enero, entonces para nosotros la fiesta más grande es el Año Nuevo y ya después celebramos Navidad. Esto es la Catedral de Kazán. El edificio fue destruido en la Unión Soviética. Aquí se encuentra también el Museo Histórico Estatal, construido como la parte del conjunto arquitectónico de la Plaza Roja, muy recomendado para visitar. Se ve impresionante Moscú, ¿verdad? Escríbanme qué opinan sobre la ciudad y la temporada de las fiestas aquí. Por fin llegamos hasta aquí. Es la imagen más popular de Rusia, la imagen de las cartas. La Plaza Roja es la plaza principal de Moscú. Es una parte del muro del Kremlin, la Torre Spassky con reloj, la Catedral de San Basilio. También aquí se encuentra el Mausoleo de Lenin, el creador del Estado socialista. En este edificio está su cuerpo embalsamado expuesto al público. La Plaza Roja es la plaza principal durante siglos. Es la arena de muchos eventos importantes de la historia rusa y el sitio más popular para los turistas extranjeros y rusos. Ahora la mitad de la plaza está ocupada con la pista de hielo, por eso se ve más pequeña. Se puede rentar los patines y patinar. Ahí adelante continúa la feria. Les enseño las cosas rusas que venden. Amigos, miren esto. Este gorro se llama kokoshnik, es parte del traje nacional. Hasta el siglo XX se usaba no solamente como ropa, sino también como amuleto para las mujeres y lo decoraban con diferentes símbolos. En el Mundial 2018 muchísimos extranjeros compraron ese souvenir para llevar a sus países. En otra tiendita venden la ropa de piel, todavía es muy popular aquí. Se usa la piel de zorro, visón y otros. Estos son souvenirs, las camisas con osos, los vasos con cosmonautas y Moscú. En la Plaza Roja está este centro comercial que se llama GUM. Antes aquí estaban los puestos del mercado y en el siglo XIX construyeron el edificio actual. Este centro antiguo es muy conocido, hasta organizan las excursiones para conocerlo. Miren qué bonito es, lo vamos a visitar en mi próximo video. También les voy a enseñar un poco de gastronomía y supermercado. Vamos a ver cuánto cuesta el caviar y vodka. Y vamos a conocer unos platos rusos. Escriban en los comentarios qué les parece esta pequeña parte histórica de Moscú. O si tienen algunos pensamientos de Rusia, compártenlos. Yo, amigos, estoy muy feliz por enseñarles una pequeñita parte de Moscú, pero muy bonito. Estoy muy impresionada del centro. Moscú es la mejor ciudad del mundo por muchas cosas. Me gusta que Moscú es gigante, que es muy grande, pero al mismo tiempo es la desventaja. Tardas mucho en el camino, tardas mucho en llegar a un lugar que necesitas o al trabajo. Y aquí en Moscú es muy normal que la gente toma de 1 a 3 horas para llegar al trabajo. Es increíble si tomas menos de 1 hora para llegar al trabajo. Si no es verano, hay muchos días gris. Las nubes están muy bajo y mucho color gris. A veces es muy pesado pues no tener bastante sol, no tener bastante luz. Estoy muy feliz por poder compartir con ustedes la parte pequeñita de Moscú, pero muy bonita. Los quiero mucho. Nos vemos en mis próximos videos.